A ver, yo creo que lo importante aquí es que llama sí a una profunda reflexión, Mario. Creo que eso es lo importante, ¿no? Más allá de que si empaña a todo el empresariado, aparte del empresariado, porque acordémonos que empresarios, ¿no es cierto?, en el Perú, en realidad son más de 3 millones de empresarios, porque tenemos a los microempresarios que son los que dan hasta el 95% del empleo, ¿no? Entonces, y yo lo que te diría es que los hechos sí nos llaman a una profunda reflexión a toda la clase empresarial. Creemos que es importante no solamente ver temas de legalidad, sino también temas de transparencia. Creo que lo que necesitamos es que exista transparencia. Tú bien sabes que ni en el Perú ni en el mundo está prohibido el financiamiento de partidos políticos y a candidaturas, pero que sea transparente, que el ciudadano de a pie sepa justamente quién está apoyando a tal o cual candidato para que él pueda tener toda la información necesaria que le permita justamente realizar un voto a conciencia. Yo creo que esa es la reflexión a la cual nos tiene que llevar, claro, y justamente en medio de este CADE creo que es algo que tiene que estar en el tapete hoy en día. En general, digamos, las observaciones que se hacen a propósito de este tipo de contribuciones en los lugares donde es legal, porque aquí en el Perú ya no es legal, es legal hasta un cierto límite, claro, que ¿no? tengan límites, pero ahora lo pueden hacer las personas naturales, pero no las empresas, por eso decía que no es legal. Que tengan ciertos límites y que sean hechos sobre la mesa. Esto para que luego no se entienda que hay una contraprestación de favores, está a la vista, y entonces si hubiese una contraprestación de favores... Hay dos cosas importantes. Uno, que se puede interpretar como una contraprestación de favores, y otro de que la cancha tiene que estar nivelada para todos, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? Pero llama la atención, por un lado, el hecho de que de pronto, caramba, vamos a reflexionar sobre esto porque se ha descubierto. En realidad, las consideraciones éticas tendrían que haber estado ahí todo el tiempo. No es que las personas o las empresas que hacían aportes ignoraban cuáles eran los problemas que había de por medio. Si no, no los habrían hecho debajo de la mesa. Si no, no los habrían hecho en efectivo. Bueno, pero yo creo que justamente hoy, a la luz de los hechos, creo que sí merece una profunda reflexión y tomar, ¿no es cierto?, las medidas que son necesarias para que no se vuelva a repetir. Ya lo hecho está, Mario. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Y creo que esa es la reflexión que justamente los empresarios reunidos en CADE tienen o tenemos que tener. Decíamos al principio de la entrevista que la Sociedad Nacional de Pesquería que tú representas conforma, es una de las integrantes de mayor importancia de CONFIEP, y también hay un aporte, no un aporte, sino hubo aportes de distintas empresas a una campaña de CONFIEP a favor de la empresa privada, pero que en la segunda vuelta, en el contexto de la segunda vuelta entre Ollanta y Keiko Fujimori, se entendía como una publicidad que iba a respaldar, digamos, se iba a traducir en última instancia en un beneficio para el voto por Keiko Fujimori. ¿Contribuyó o estuvo de acuerdo la Sociedad de Pesquería, que no estaba en ese momento bajo tu presidencia, a esa decisión de CONFIEP? Mira, hemos estado revisando, ¿no?, todos los temas vinculados justamente a ese tema, y lo que te puedo decir es que la contribución que hizo la Sociedad Nacional de Pesquería estuvo vinculado a un estudio para promover lo que era la inversión privada, y que fue solicitado en el año 2009 y que se pagó a partir del año 2010, con lo cual no hay ninguna vinculación con, ¿no es cierto?, la campaña. ¿De acuerdo en el directorio con que se hiciera esa publicidad? Lo que yo he visto es un acta en la cual se solicita para una campaña de comunicación institucional de CONFIEP que se hace en el año 2009, con lo cual no puede tener ninguna vinculación con la campaña electoral, porque si lo pides en el 2009 y lo pasas en 2010 no tiene nada que ver con el 2011, claro, que era mediados de 2011. Entonces la contribución de la Sociedad Nacional de Pesquería está vinculado a, y ni siquiera es para una campaña, sino que es para un estudio, porque se pide en el año 2009. Pero insisto, yo no me refiero solamente a la contribución, sino a la decisión como directorio, porque digamos, podría la Sociedad Nacional de Pesquería no haber aportado económicamente a determinada campaña, pero cuando la CONFIEP como gremio toma una decisión y los integrantes del directorio la aprueban o la desaprueban, eso es lo que estoy preguntando. No he visto un acta de la Sociedad, la Sociedad Nacional de Pesquería en específicamente en ese tema. No lo he visto. Muy bien. Pero en general, ¿te parece a ti que sí debería permitirse también el aporte no solamente de personas naturales, sino de empresas a las campañas políticas? Yo te puedo dar lo que es una opinión personal. Sí, es la que estoy pidiendo. Sí. Mario, la verdad que yo creo que mi opinión
Al final, yo creo que lo que es importante es que los aportes, que sean personas naturales o jurídicas o organismos no gubernamentales, ¿no? Que también, ONGs, sí. ONGs también, ¿no es cierto?, que dieran a determinado candidato o candidata o agrupación, tiene que ser transparente. El ciudadano tiene que saber que se está dando ese aporte. Eso es lo importante. Ya la regulación ya determinó que solamente son las personas naturales. Perfecto. El señor Mario Ghibellini aportó a tal campaña. ¿Cuánto aportó? Yo como ciudadano, ¿no?, veré si ese aporte que realiza Mario Ghibellini a tal candidato, ¿no es cierto?, me parece que está bien, mal, y puedo determinar, ¿no es cierto?, si quiero votar o no por ese ciudadano. Será un componente adicional en toda mi evaluación. Muy bien, mencionábamos hace un rato, aunque tú decías que esto fue hace mucho tiempo, pero es un pasado reciente, tu paso por el gobierno, por el gabinete, en 3 posiciones distintas bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy Pedro Pablo Kuczynski ha colocado en el Twitter, ha divulgado en el Twitter un comentario, una reflexión a propósito de lo que ha ocurrido ayer con el expresidente del Consejo de Ministros, y ya bajo la presidencia de Vizcarra, el señor César Villanueva, que bueno, no vamos a explicar lo que ocurrió, fue detenido, está investigado por... Fue detenido infraganti, ¿no? Sí, presunto tráfico de influencias, y en fin, está en detención preliminar, y vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación. No sé si pueden colocar el tweet en pantalla, pero en cualquier caso lo podemos comentar. Lo que dice Pedro Pablo Kuczynski es las vueltas que da la vida. Esta persona, estoy parafraseando, no citando textualmente, esta persona que se encargó, digamos, que fue un gran impulsor de la vacancia, por supuesto Kuczynski al final renunció, ahí lo tenemos en pantalla. Por PPK, las vueltas que da la vida, César Villanueva ha sido impulsor de mi vacancia, acusándome de actos de corrupción sin ninguna prueba. Sin embargo, yo perdono. Me da mucha tristeza y le deseo lo mejor. ¿Qué reflexión te merece a ti lo que ha ocurrido y lo que dice Kuczynski? A ver, creo que vamos a poner el tema fáctico. El tema fáctico es que efectivamente el congresista en ese entonces Villanueva es quien en enero solicita, ¿no es cierto?, la segunda vacancia por los mismos argumentos de la primera vacancia. Entonces era bastante ilógico e incomprensible por qué, ¿no es cierto?, este señor estaba pidiendo una segunda vacancia por los mismos hechos de una primera vacancia que ya se había votado en diciembre, y esto era en enero, ¿no? Entonces esa primera parte del tuit del presidente Kuczynski es correcta, ¿no? Y justamente lo que le decía era que era por un tema de conflicto de interés, tráfico de influencias, ¿no? Segundo hecho fáctico es efectivamente a este señor, ¿no es cierto?, Villanueva, que además fue congresista y luego ex y también premier, se le ha encontrado, ¿no es cierto?, presuntamente, pero parece en la choza náutica, estaba conversando, ¿no?, con algunos fiscales, y había información con un amigo suyo de la DIVIAC, que, ¿no es cierto?, es materia hoy en día de investigación y que está en prisión. Hay todo un eslabonamiento que parece llegar hasta la oficina de quien del fiscal que lo estaba investigando, sí, ¿no? Entonces, ahí hay un presunto, ¿no es cierto?, delito que estaba cometiendo. Extrapolando la observación de lo que ocurre con un empresario empaña a todos los empresarios o a todo el empresariado, lo que ocurre con un político empaña a todos los políticos, lo que ocurre con un exministro empaña... Por eso me parece que a veces el razonamiento es de una generalización que no tiene necesariamente arraigo en la realidad. Pero lo que está pasando en el Perú, Mario, sí llama una reflexión en la clase política. De todas maneras, pero la clase política, ¿no es cierto?, y el Poder Judicial también, ¿no? Hemos visto todo el tema de los cuellos blancos el año pasado, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, y la gente sí lo está sintiendo, y lo mismo que ocurre en el Perú, y justo me vengo de la conferencia en Cádiz, y es la reflexión que justamente nos trae también un profesor chileno, es... Lo mismo también sucede en otros países, ¿no? Sí hay, ¿no es cierto?, un cuestionamiento a esta clase empresarial, a esta clase política y también a la clase empresarial. Basta ver las encuestas también. Tú ves, ¿no es cierto?, los índices de confianza cómo se han ido yendo en detrimento, ¿no?
Y eso también puede explicar lo que viene sucediendo en países como Chile o Colombia, ¿no? O Bolivia, pero en Bolivia es de signo inverso. Sin embargo, hay una protesta respecto de la representación política. Consideran que quien en ese momento está por asumir nuevamente la presidencia de manera ilegítima, los estaba representando mal. Entonces esa es quizás la explicación de la convulsión social. Y también sí sentía Bolivia, porque lo hemos visto en mi época de canciller, que en Bolivia sentían que también se había torcido muchas veces la ley, ¿no es cierto?, de instituciones justamente para permitir reelecciones, ¿no? Y ese era un sentimiento que también tenían los bolivianos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Cayetana por esta entrevista y tantos otros temas, pero tendremos oportunidad de conversar de ellos en las entrevistas de la mañana seguramente también. Encantada. Gracias, Cayetana. Eso es todo por esta noche, nos vemos aquí mañana también y se quedan con Verónica.